Bueno, vamos a seguir charlando, hablando sobre este evento tan importante que se perfecciona este sábado 20 de enero de 2024, de el ingreso, o más bien el traspaso, ¿no? De el Sol que alcanza a Plutón en Capricornio en los últimos minutos ya de esta energía capricorniana e ingresan juntos este 20 de enero, con diferencia de horas, en Acuario. Bueno, o sea, no solo es el ingreso de Plutón, sino que lo hace con el Sol. Eso le da mucha fuerza de experiencia, de manifestación. Esto lo expliqué en el video que ya dejé general hablando del ingreso de Plutón en Acuario y que sea de la mano del Sol, que no es menor. Bueno, lo que les quiero explicar ahora, antes de pasar a hablar de los signos, que lo voy a hacer, voy a hablar primero de los signos de aire, y voy siempre signo por signo a hablarles un poco de qué zona es la que se libera, la que Plutón deja y la deja on point para vivirla desde un lugar con una energía totalmente diferente, y cuál es esa área que va a recibir la energía de Plutón durante los próximos 20 años. Pero antes de eso quería hablar qué pasa si yo tengo el Sol, el ascendente, Marte, Venus, Mercurio, la Luna en Acuario. ¿Qué pasa con este tránsito de Plutón? Como yo les decía ayer, por ejemplo, el Sol transita una energía, un signo, durante 30 días. Sin embargo, Plutón es un planeta que se va a demorar muchísimos años en transitar toda la energía Acuario. Entonces, dependiendo en qué grado matemático de Acuario tengas a tu Luna o al Sol, pero para el Sol voy a hablar cuando hable ahora de Acuario, Sol o ascendente. Si tenés a la Luna, a Marte, a Venus, a Mercurio, o tenés algún otro planeta, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón mismo, no sé, no va a haber nadie que exista con Plutón en Acuario porque Plutón en Acuario estuvo en 1789 y están todos en otro plano o reencarnados o reencarnadas. Pero si tenés, qué sé yo, cualquier planeta que tengas, sobre todo los planetas personales, con energía Acuario a nivel natal, el ingreso de Plutón va a ser un trabajo de exfoliación, de transformación en cuanto a esa energía. Por ejemplo, si yo tengo a nivel natal, cuando nací, la Luna estaba transitando por Acuario, si está en los primeros grados de Acuario, obviamente Plutón al ingresar va a activar, va a conectar con mi luna natal. ¿Y qué es lo que va a hacer Plutón? Bueno, si la luna representa la forma en la que yo gestiono mis necesidades, la forma en la que yo proceso emocionalmente las cosas, mis mecanismos de defensa cuando me siento ante una amenaza o una inseguridad emocional. Bueno, cualquier cosa que yo sienta como desconocida, como fuera de lo conocido, como algo foráneo, extranjero. Bueno, la luna es nuestro mecanismo de defensa, es nuestro centro de protección, ¿no? Que tenemos, nuestro instinto, rige mucho nuestro cuerpo. Entonces, al ingresar Plutón, obviamente va a tocar nuestra luna natal, y lo que va a hacer Plutón encima de nuestra luna natal, en el caso que lo tengas en los primeros grados de Acuario, porque si los tenés más avanzados va a pasar dentro de muchos años. Plutón va a estar muchos años transitando Acuario. Entonces, depende del grado matemático donde tengas esa luna o ese planeta personal, va a ser que lo sientas ahora cuando ingresa o quizás dentro de unos años. Pero cuando sea que suceda, Plutón va a sacar a la luz esos patrones inconscientes que tenés en cuanto a cómo gestionas tus necesidades, los patrones inconscientes en cuanto a tus mecanismos de defensa, la forma en la que procesás emocionalmente también va a salir a la luz todo lo que esté oculto, negado, reprimido de tu forma inconsciente, porque la luna es lo inconsciente, de atender tus emociones, tus necesidades y de mantenerte en lo que vos entendés por un lugar seguro a nivel emocional. La luna en Acuario a nivel natal en general son personas que para quienes la libertad, para quienes el ser diferentes o cualquier cualidad diferencial, y el tema de las grupalidades, las amistades, los distintos colectivos a los que sienten que pertenecen, son su lugar de seguridad y estabilidad emocional. Es decir, dependen de eso, ¿ok? Porque una cosa es que yo me encante, disfrute de tal cosa, más Venus, digamos. Cuando es la luna la que está en Acuario, yo tengo como mecanismo de defensa cortes disruptivos,
el ghosting, el desaparecerme, el salirme de un corte de una manera sorpresiva, incluso para mí misma o para mí mismo y para los demás, de situaciones en las que siento que hay cierta amenaza o inestabilidad emocional, en las que siento, no necesariamente está pasando, pero si yo siento una amenaza, siento inseguridad, siento inestabilidad, se disparan mis mecanismos de defensa de mi luna en Acuario y corto y desaparezco, me voy, hago disrupciones. También aplico como a veces la ley de hielo o el silencio. Es como que aplico un desapego poco sano, ¿okay? Inconsciente. Me desapego de las cosas de una manera totalmente inconsciente. Gestiono las emociones de una manera totalmente distinta al resto de los signos, entonces muchas veces se los tilda de fríos, de todo esto que estoy diciendo, que puede pasar, pero también es que Acuario, con una luna en Acuario, gestiona sus emociones desde un lugar totalmente innovador, diferente, disruptivo, que los demás signos quizás no pueden comprender. La misma persona con luna en Acuario tiene que aprender a comprender su forma diferencial de procesar emocionalmente las cosas o de protegerse ante con ciertos mecanismos de defensa ante cierto sentido de amenaza o de inestabilidad emocional. Aprender a nutrir esa necesidad de sentirme especial, de sentirme distinto, de ser diferente, de marcar una cualidad distintiva, de formar parte o pertenecer a ciertos grupos, la pertenencia a ciertas grupalidades, a ciertos grupos, a colectivos, ¿no? Con los que siento que empatizo, no es solo un deseo, es una necesidad. Yo necesito pertenecer a ciertos grupos, necesito la grupalidad como espacio seguro, como refugio. Entonces, Plutón entrando ahí me va a mostrar la sombra de todo eso. Me va a mostrar también, me va a poner en situaciones donde yo tenga que afrontar grandes miedos de esa luna en Acuario y emociones intensas de esa forma de procesar o de buscar refugio. Entonces, hay que tener en cuenta esto si es que tenés la luna en Acuario en los primeros grados, porque Plutón va a tocar ese mecanismo, esa automaternidad, esa autonutrición, esa búsqueda de seguridad emocional, ese instinto y esos mecanismos de defensa, ¿ok? Y todo ese campo de información inconsciente que yo tengo asociado a acá estoy seguro o segura, ¿ok? Ahora, si yo lo que tengo, por ejemplo, en los primeros grados de Acuario es a mi Marte natal, Marte en Acuario, nací con Marte en Acuario, Marte tiene que ver con nuestra forma de actuar, de salir al mundo, de ejecutar, con nuestra energía masculina, con nuestras emociones más intensas como el cólera, la ira, la bronca, el enojo, porque rige Aries, con nuestra manera de emprender, de iniciar, de presentarme, de dar inicio, de abrirme camino, sola, mi independencia, mi coraje, mi valentía. Plutón va a poner su energía sobre tu Marte natal en Acuario, si lo tenés en los primeros grados, ¿y qué va a pasar? Te va a mostrar la sombra, te va a mostrar el miedo profundo, te va a mostrar las emociones intensas y los procesos, va a poner en crisis esa manera natal, natural que vos traes de accionar de manera distinta, de actuar de una manera vanguardista, diferente, fuera de la caja, de hacer las cosas en grupo, de buscar siempre como la manada, la pertenencia, el colectivo, la grupalidad, las luchas sociales, ¿no? Las luchas colectivas, las luchas de ciertas causas o grupos sociales, porque eso es Acuario. Marte en Acuario es una lucha en colectivo, en grupo, o una lucha social por determinada causa social. Lo que va a hacer, y además lo hace de manera creativa. Marte en Acuario es muy creativo, es la acción creativa. Plutón te va a mostrar, ¿no?, la sombra de todo eso, ¿ok? Porque puede haber impulsividad, puede haber reactividad, puede haber toda la sombra de ese Marte en Acuario. Todos los planetas en determinados signos tienen su luz y su sombra. Podemos desplegar la acción en luz, como podemos utilizar esa energía en sombra, quiere decir de las maneras menos evolucionadas, menos conscientes, de una manera impulsiva, reactiva, como tratando de utilizar ese espacio por ahí de grupo, de pertenencia o de lucha social para descargar mi propio enojo, mi propia ira, mi propia cólera, utilizando ese colectivo de expresión. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Además hay que tener en cuenta que Marte rige Aries, es el regente del nodo norte, y
es la chispa, ¿no? Entonces, en un signo de aire Acuario tan volátil y tan veloz, puede ser también que una acción, ¿ok?, aparentemente creativa, vanguardista, innovadora, termine generando un incendio, ¿ok? Por hacer algo de una manera diferente o distinta o creativa, puedo también generar cierta destrucción creativa, pero destrucción al fin. Entonces, Plutón nos va a hacer afrontar, ¿ok?, todo lo que implica también lo contrario a ese Marte en Acuario, que es presentarme por mí, ¿no? Más lo leonino, la acción de mi parte, digamos, de mi corazón, de poner el corazón y de no ocultarme detrás de una acción colectiva o grupal, sino de presentarme por mí. Pero bueno, ya cada quien va a vivir esta energía. Si fuera Venus, Venus tiene que ver con nuestro valor, nuestro sentido de valor propio, de merecimiento, de disfrute, de placer, cómo nos vinculamos con eso y cómo lo ponemos a jugar en el mundo de lo material y de lo vincular. Si yo nací con Venus en Acuario, mi valor está puesto en la distinción, en el diferencial, en esa cualidad distintiva del resto, en el aporte creativo, disruptivo, vanguardista. Y Plutón te va a mostrar la sombra de eso también. Plutón va a sacar a superficie, quizás, como ese excesivo valor de lo distintivo te hace poner en juego otras cuestiones. Va a mostrarte la sombra de ese deseo y ese valor por lo diferente, por lo distintivo, por lo vanguardista, por lo futurista, por lo grupal, por lo colectivo, por la pertenencia a ciertos colectivos y grupalidades. Entonces, todo tipo de proyecto creativo en equipo, lucha social, grupo de pertenencia, amistades, pero sobre todo con el sello de lo diferente, de sentirnos distintos, de marcar la diferencia, de hacerlo diferente, de hacerlo de manera creativa, disruptiva. Plutón va a mostrar la sombra de eso. Plutón, por donde pasa, nos va a sacar a la luz algo que ya está ahí. No es que Plutón genera nada, Plutón solamente nos pone de frente cosas que nosotros mismos y nosotras mismas escondemos, negamos, reprimimos y ocultamos porque no lo podemos gestionar de manera consciente, no lo hacemos tampoco adrede, es más inconsciente la situación. Plutón lo que hace es traerlo a la luz para decirnos: afrontá todo esto, hacete cargo, miralo, déjate transformar por ello para recuperar potencial, ¿ok? Pero es un laburo quirúrgico, es un laburo que lo hace de una manera, o sea, lo que activa Plutón, el proceso que activa Plutón es de pulido, desintoxicación, y de afrontar y de atravesar, ¿ok? Y sentirnos atravesadas y atravesados por el proceso mismo, por eso nos transforma, transmuta la forma, trasciende la forma y nos lleva a nuevas formas, a nuevas maneras, nuevas conciencias de eso que estamos transitando. Una nueva conciencia de mi luna, una nueva conciencia de mi Marte, una nueva conciencia de mi Venus. Si fuera Mercurio, que tiene que ver con cómo pensamos y cómo nos comunicamos, en Acuario, bueno, un Mercurio en Acuario también tiene una forma de pensar las cosas muy fuera de la caja, muy de manera disruptiva, vanguardista, tiene ideas que nadie tiene, las trae como del futuro al presente, tiene genialidad en las resoluciones de las cosas, en cómo gestionar las cosas, en cómo realmente resolver, en cómo las piensa incluso, ¿no? Y el tipo de forma en la que se comunica también es creativa, es diferencial. Un Mercurio en Acuario puede ser una persona que es portavoz de una lucha social, representa la voz de un cierto grupo de pertenencia o de sus amistades, o de algo a nivel creativo para romper y liberar cuestiones de mandato social o heredadas en la sociedad. Y Plutón va a mostrar también la sombra de eso, ¿no? La sombra de esta manera natural que yo traigo, natal, de pensar y de comunicarme. Plutón todo el tiempo nos va a mostrar qué es lo que ocultamos detrás de esa función, qué es lo que nos negamos o reprimimos de nosotros mismos y nosotras mismas al desplegar esa manera de, en este caso, pensar y comunicar, ¿ok? Entonces, bueno, Plutón también va a hacer que revisemos, si tenemos a Mercurio en Acuario en los primeros grados, pasemos como por una desintoxicación y por un pulido, esa forma natural de pensar, esa forma natural de resolver, esa forma natural de expresarme, de hablarme internamente y de comunicarme, y de comunicar algo
que tiene que ver con un grupo de pertenencia, con las amistades o con esto de romper y liberar cuestiones más sociales, ¿no? Realmente es una revolución y una transformación liberadora, pero transmutadora, de muerte y resurrección, de la función que cumplen esos planetas o satélites como es la Luna, o planetas como Marte, Venus, Mercurio. ¿Ok? Ahora en el próximo video voy a arrancar con los signos. Voy a empezar por los signos de aire, por Acuario obviamente, porque es quien recibe la presencia de Plutón por los próximos 20 años. Vamos a hablar de Géminis y de Libra. Luego voy a hablar de los signos fijos, que también están muy interpelados porque son los que van a estar en tensión o en oposición a este Plutón en Acuario, como Leo, que está opuesto complementario a Plutón en Acuario, o Tauro o Escorpio, que están en cuadratura siempre a Plutón en Acuario. Y luego voy a ir hablando de, por ejemplo, Sagitario, Aries, Cáncer, Capricornio, Virgo, Piscis, ¿ok? Voy a ir haciendo un videito por signo para tratar de ser lo más clara posible. Me pueden dejar sus preguntas abajo, por supuesto. Si hay algo que no nombré que quieren saber, me preguntan, me consultan. ¿Qué más? También si tuviéramos nodo norte o nodo sur en Acuario, el nodo norte es hacia dónde quiere la vida que yo me mueva y que incorpore, aunque es una zona incómoda, porque es justamente lo incómodo, lo desconocido, lo nuevo, un nodo norte. Si yo nací con el nodo norte en Acuario y el nodo sur en Leo, obviamente, porque siempre si el nodo sur está en un lado, el nodo norte está en el opuesto complementario. Bueno, si tengo el nodo norte en Acuario, Plutón va a pasar por ahí en los primeros grados, supónganse, ¿no? Bueno, Plutón va a pasar por ahí y va a mostrar la sombra, va a pulir esa puerta, ese portal de evolución. Entonces, obviamente, es a través de miedos profundos, emociones intensas y procesos de transformación que voy a acercarme a mi potencial de evolución. Pero me va a dar mucho miedo, obviamente, hacerlo, ¿no? Plutón me va a obligar a que yo afronte eso para poder acercarme a ese nodo norte. Sí. Por el contrario, tengo el nodo sur en Acuario, o sea, es lo que yo necesito desidentificarme, resetear, actualizar y soltar un poco esa piel que traigo tan acuariana. Eso es el nodo sur, es la zona por donde necesitamos, es una identidad que traigo como de otras vidas y necesito soltar eso que lo traigo tan metido en la piel que lo siento como mi propia identidad. Entonces, si tengo el nodo sur en los primeros grados de Acuario, es una zona que necesito limpiar y soltar el apego, la sobreidentificación con las grupalidades, con los grupos de pertenencia, los colectivos, las luchas sociales, con el ser diferente, marcar la diferencia, hacerlo distinto, la creatividad, el que no haya nunca, o sea, ir siempre contra la corriente es casi como mi sello, mi forma de ser, no importa si me conviene o no, yo solamente necesito ir siempre en contra de para dónde va todo el mundo. Bueno, si yo tengo el nodo sur ahí, Plutón pasando por ahí, va a haber mucha manifestación porque el nodo sur se materializa mucho y al activarlo Plutón voy a vivir concretamente procesos para realmente que no me quede otra que soltar a fuerzas, y aunque me genere mucho miedo y pase por procesos intensos a nivel emocional, soltar y despegarme de esa sobreidentificación que tengo, y me va a mostrar la sombra de todo eso, de esa sobreidentificación que tengo, de qué hago yo escondiéndome en los grupos, en la manada, en la pertenencia, en luchas sociales, qué estoy escondiendo de mí misma o de mí mismo al aferrarme a esa identidad grupal, ¿ok? Y a esa cualidad distintiva del resto. Bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar con los signos. Este mensajito lo quería dejar para que se entienda de que, bueno, podemos tener algunos aspectos más personales de nuestra construcción, de nuestra personalidad, de nuestra configuración natal, que al pasar Plutón por ahí nos va a hacer trabajar mucho específicamente esa expresión del ser que traemos desde nuestra configuración de nuestra carta natal. Bueno, ahora sí vamos a arrancar signo por signo.